Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a charlar un poquito de política, pero una política distinta, una política, vamos a llamarlo política online, una política que tiene que ver con tratar de mirar el hecho político y descubrirlo, bucearlo, buscarlo de adentro. Bueno, eso hace la gente, los amigos de la política online. Bueno, tenemos el gusto de tener a su director, Ignacio Fidanza, acá con nosotros. Así que bueno, vamos a hacer acá, desde la parte agropecuaria y la parte política, un mix para usted, para tirarle un poco de información ahora, ya cerrando septiembre, de qué es lo que está pasando con la campaña, con los candidatos y con los momentos políticos también del oficialismo. Ignacio, excelente estar acá con nosotros, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Primera pregunta, y esto tiene que ver con algunas preguntas que me han hecho productores en el interior, ¿no? Este famoso fenómeno de dar por hecho que Scioli gana en primera vuelta, ¿no? Este fenómeno que fue Massa primero, después aparecía Macri, después y ahora Scioli ya no hay balotaje que valga, qué sé yo. Ganó. Es una sensación, porque cuando uno mira, la gente dice, mira, hay un 40% peronista kirchnerista, hay un 40% en contra y un 20% que está dando vuelta y no sé para qué lado ir. ¿Qué están viendo ustedes? No nosotros, digamos, todas las encuestas, la última de Isonomía de ayer, por ejemplo, marcan que eso está como en el fleje. O sea, en realidad no ha cambiado casi nada respecto a la primaria. Scioli está alrededor de los 40 puntos, Macri alrededor de los 30, y Massa, que es como lo que está de moda ahora, hablar de su recuperación y demás. Esto es cierto respecto a lo que él sacó, que fueron 14 puntos, pero todavía no ha superado los 20 que sacó la alianza de ellos con De la Sota. O sea que hoy tenemos a Scioli alrededor de los 40, a Macri alrededor de los 30 y a Massa alrededor de los 20. Okay. O sea, en lo de Massa hay muy hábil el instalar que... Porque él logró una cosa importante y muy difícil, que es evitar el voto útil. Hasta ahora lo ha logrado. Eso es de lo más difícil en la política. Cuando quedan dos candidatos que lideran, generalmente es muy difícil sostener un tercer candidato porque es un voto de mucha gente que lo vota a pesar de que sabe que casi no tiene chances o que tiene pocas chances. Y a pesar de eso lo vota. Es un voto como con mucha convicción en un país tan triunfalista además. Entonces, la pregunta que haces es la pregunta del millón y la verdad... Hoy, por ejemplo, yo tuve una reunión, desayuno con una persona del equipo de Scioli y luego de ahí me junté con una persona del equipo de Macri. Y es muy gracioso porque las sensaciones son más o menos las mismas. Está todo muy cerca de tener una definición, pero hoy no está definido. O sea que la gente de Scioli, hay como una campaña de decir, el lobo está, y vos decís, el lobo debe estar, ¿no? Pero por el otro lado, ellos mismos en la interna saben que acá 1 o 2 puntos pueden fallar en esto. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que Massa crezca, puede pasar que Macri no logre crecer, o puede pasar que sobre el final, en las últimas 2 semanas, que es cuando se define el voto realmente, haya de nuevo una pequeña polarización, y que entonces se achique la diferencia. El tema concreto es que el escándalo Niembro a Macri no solo le detuvo su crecimiento, sino que lo hizo retroceder. Él está un poquito por debajo de lo que sacó Cambiemos en las primarias. Y Scioli mantuvo, a pesar de las inundaciones, Italia, todo, pero no logra crecer. Scioli está ahí, 39, 40, está ahí, no logra crecer. Entonces es un escenario muy particular porque básicamente lo que hay hoy es incertidumbre en la política, en el poder. Hay incertidumbre. Puede haber una instalación pública de que ya ganó, pero no es lo que pasa en el poder. En el poder hay incertidumbre. Viste que algunos hablan de ese fenómeno, el título del libro de ese autor Nassim Taleb, ¿no? Que hablaba del cisne negro. ¿En cuánto influyen esos cisnes negros? Porque no hay duda que el cisne negro, para mí el primero fue el día que Scioli sale de Olivos y dice, mi vicepresidente es Zanini y ya no está más Randazzo. ¡Ah, la miércoles! Para mí cambió todo, porque si hubiera ido a una interna, seguramente Scioli no sería Scioli, ni el Frente por la Victoria sería el Frente por la Victoria. Creo que eso hubiera diluido votos, me parece.
Segundo fenómeno disruptivo fue cuando él, en medio de todo el despelote, se raja Roma, vienen las inundaciones, no está, todo ese tema, que fue un fenómeno disruptivo que parecía que iba a ser mucho escándalo. Y el tercer fenómeno disruptivo importante me parece que es esto de Niembro. Un tipo que en un último caso ahora recién tiene una causa versus por lo menos 10 o 15 personas del gobierno que tienen arriba de 95 causas. Entonces, o estamos ante una sociedad muy cínica, que un pibe por una sola causa lo destrozan y al resto no le dicen nada, o algo pasa, ¿no? Ahora, la pregunta es, en la medida que vamos llegando a ese momento, esas 2 semanas, primero, ¿pueden ocurrir algún cisne negro adicional? Y segundo es, la historia demuestra que esos cisnes negros cuando impactan al final son las que de repente te pueden tirar abajo, como si yo dijera, a lo mejor hoy Scioli que está abajo, como estaba Massa abajo hace 3 meses y decíamos que no debía presentarse, puede ser que a lo mejor de repente levante Macri o baje Scioli o algo por el estilo. El cine negro, viste, por definición es un evento inesperado y disruptivo, como dijiste, así que no puedo saber yo si va a ocurrir o no, pero yo me tomo de esto que decís que es muy cierto, la diferencia entre la tolerancia social con los casos de corrupción del kirchnerismo, que creo que hasta te quedaste corto con el número de causas. Fui bueno, ¿no? Creo que te firman hoy, te dicen 95, listo. Hay varios con 3 dígitos, cerramos, ¿no? Ahí. Pero no. Y el caso de Niembro. 2 cosas. Por un lado, uno tiene la permanente sensación de que acá está jugando un equipo profesional contra un amateur. O sea, cuando vos ves lo que es el PRO, tiene un componente muy alto de voluntarismo, de pensamiento naif. Claro. Contra bestias que tienen... Contra gente de lo más despiadada y eficaz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que frente a este tipo de crisis, los manejos son muy notables la diferencia. Vos ves el impacto, el tenor y lo que había detrás de la acusación contra Aníbal Fernández y cómo sale adelante de eso y termina ganando la primaria y cómo con Niembro, con lo que vos decís, lo ponen a Macri a punto de perderse la posibilidad de un balotaje. Esto tiene que ver con cómo administraron las crisis. Y después hay una cosa tal vez un poco más profunda, que es, que me lo decía un colaborador de un gobernador peronista, me decía, lo que pasa es que nosotros, los peronistas, digamos, tenemos un mameluco de un mecánico trabajando 12 horas, todo lleno de grasa, te salpica una mancha más, nadie se da cuenta. Cambiemos, Macri se propone como una maestra inmaculada, con el guardapolvo blanquito, le cae una manchita y todo el mundo se manchó. Yo creo que además esto es muy paradójico, porque si uno mira de dónde viene Macri es un empresario, el padre hizo negocio con el Estado toda la vida, con el sector privado también, pero con gran relación con el mundo de la política, desde el lado de los negocios, desde el lado de la plata. O sea que no es un naif Macri. Pero por algún motivo en este proceso político de Macri, de ir, digamos, bajándole la imagen negativa, que siempre fue su gran drama, ellos fueron entrando en una onda New Age, de un Macri que los globos, ¿viste? Todo fue para ablandarlo, ¿no? Fue todo un proceso del empresario con bigote a... No, viste, usar zapatillas, los globitos. La camisa afuera, bailar. Ecológico, viste, todo, claro. ¿Viste? Y yo creo que en algún momento se enamoran de la propia construcción y se olvidan lo que son. Claro. Y entonces... Que no sos tan, digamos, que no sos como los otros, pero tampoco sos una virgen, digamos, no sos una carmelita descalza. Es Macri, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si tiene un activo Macri es la gestión. O sea, pero en algún momento... y yo creo que tal vez haya influido la alianza con Carrió, ellos empiezan a erigirse como la fuerza de la decencia y no de la gestión. Y ahí quedan atrapados. Claro. Quedan atrapados porque realmente, o sea, si vos combinás una mala respuesta a la crisis con que cualquier mínima acusación, ya no de corrupción, digamos de comportamiento poco ético,
te taladra, digamos, tu corazón de propuesta política y bueno, estás en un problema grave. Ahora, eso siempre fue la coalición cívica, fueron otros, o sea, el PRO, estamos hablando de un partido de centro-derecha. No, nunca fue el eje de su propuesta el combate a la corrupción. De hecho, prácticamente no han hecho denuncias. Las denuncias estas que mencionamos en general vienen de la coalición cívica, de otros lugares, no son del PRO. ¿Puede existir otro hecho? Bueno, por lo que vos me hablabas del 40-30-20 no, pero en algún momento hasta no sería descolocado pensar que si lo desarmaron demasiado a Macri, a lo mejor hubiera un balotaje entre Massa y Scioli, ¿no? Es muy loco, ella sería demasiado cisne negro, es difícil. Pero de haber algo de eso, tal vez Massa lo puede llegar a ganar, ¿no? Yo creo que si Massa entra al balotaje es el próximo presidente. No porque tengo ahí dudas. El peronismo me parece que mutaría todo para ahí, ¿no? Además porque sería un impacto político, un caso de estudio mundial, o sea, de estar casi afuera de la cancha a entrar al balotaje, o sea, sería una cosa realmente extraordinaria. Ellos fantasean con ello y comparan con el caso de Brasil, de Aécio das Neves, que arrancó de atrás de Marina Silva y terminó entrando al balotaje. Esa es un poco la fantasía de ellos. Y acordate que Aécio casi gana, perdió por 2-3 puntos. Pero es todavía bastante improbable, ¿no? Y la verdad que hoy hay alrededor de 10-12 puntos de diferencia, y para que eso ocurra, se tendría que derrumbar Macri. Claro. Pero derrumbar... es muy difícil. Podrá perder 1 o 2 puntos, pero no 12. Tendría que ser una catástrofe política inédita, que no un cisne negro que impacte Macri de una manera devastadora, que no termino de ver por dónde. Massa, porque ahora aparece Macri en el medio, el gobierno le pega como loco, Scioli, que era su viejo amigo, le pega como loco y trata de destruirlo, los kirchneristas le pegan, lo que no está dentro del gobierno también, y ahora aparece Massa, que en teoría podría ser su aliado si se va a un balotaje. ¿Para qué lado juega Massa? Y yo creo que él está muy cómodo en este lugar de árbitro, y de hecho, el día de la elección, hay 2 escenarios probables. Uno es que haya balotaje por 1 o 2 puntos, entonces frente al balotaje, Massa, supongamos que saca 20 puntos, va a ser la presa codiciada por los dos. Y el otro escenario es que Scioli gane, si gana, lo reconocen ellos, o sea, si gana en primera vuelta, no va a ganar más que por 1 o 2 puntos, o sea, no va a evitar el balotaje más que por 1 o 2 puntos. O sea, va a ser 41-29, una cosa así. Y además, si hay 1 o 2 puntos, también va a ser bastante conflicto ver si no hubo corrupción en algún lado. Entonces, se va a esto llevar. descontar lo que va a ocurrir. Va a haber acusación de fraude si esto termina así. Si hay balotaje, no va a haber acusación de fraude. Pero si no hay balotaje, y como va a ser por 1 o 2 puntos, va a haber acusación de fraude. Entonces, en ese momento va a haber una gran zozobra institucional, un riesgo de que nos transformemos en Tucumán. Y en ese momento las acciones de Massa van a ser extremadamente valiosas. Porque si esa noche, y eso ocurre, Massa sale por Agrositio, por ejemplo, y dice, yo quiero felicitar a Daniel Scioli la victoria, la verdad que le deseo suerte, Claro. Descomprime. Claro. Y si no reconoce... Aunque no hable nada sobre Macri, pero no reconoce, en último caso le está pegando a Scioli. Sí. Entonces, o sea que sin hablar va a hablar todo. Entonces ese lugar que hoy tiene de árbitro le encanta, puede negociar para un lado y para el otro, lo posiciona, le da juego político, le da una serie de cosas que cuando todo el mundo decía se baja, no tiene futuro y demás, no las tenía sobre la mesa. Eso fue increíble, lo mismo que Felipe Solá. A mí me tocó entrevistarlo a Felipe Solá estando en Expoagro. Y él hablaba tanto de la gobernación y en ese momento había 8 candidatos. Algunos tenían, qué sé yo, la novia que salía en todos los programas, ¿viste? ¿Te acordás? Si eran candidatos, todos. Y yo le decía, Felipe, ¿y no te gustaría volver a ser, como es ingeniero agrónomo también? ¿No? ¿Te gustaría ser ministro de Agricultura? No, porque yo ya fui. Y jefe de gabinete, no, pero escucha, vos querés inventar el título, me dice el tipo, ¿viste? Como enojado conmigo. Y después, claro, cuando vino todo eso y se lo morfaron, yo digo, bueno, cuando me lo encuentre le voy a decir, ¿viste? Que yo te quería buscar un puesto. Y resulta el tipo me mató, porque todos los demás se borraron. Él, que fue uno de los primeros en renunciar, emergió y además se dio el gusto de ser hoy un jugador importante, ¿no? Sí. Entonces ahí también tenés casi un efecto disruptivo de esta política argentina. Sí, es muy meritorio lo de Felipe porque además es
a mí me parece una señal muy saludable, porque es como una valorización de lo real por sobre lo mediático, claro, o lo marketinero. Porque la verdad que si hay alguien que no tiene ni vocero, Felipe, es una catástrofe. O sea, vos le quieren hacer una nota, tenés que hablar con él. O sea, no tiene estructura. ¿Pero qué tiene? Es un político, digamos, sin ningún problema de corrupción. Se puede decir que es un político honesto, por lo menos hasta donde se sabe. Que ha gobernado la provincia en situaciones complicadísimas. Es duro, es un tipo duro, si le pegás te va a pegar, no es que es un fifí. Pero la gente está reconociendo evidentemente valores que tienen que ver con la política tradicional en el buen sentido, o sea, capacidad de discurso, capacidad de gestión, capacidad política, porque es vivo, es pícaro. Y eso se lo reconocen pese a que no tiene una estructura como puede tener Massa, Macri, Scioli, de difusión, de marketing, de instalación, nada de eso. Es una candidatura artesanal la de él. Si ganara Scioli, ¿qué le conviene más? ¿Tenerlo a Aníbal o tenerle a María Eugenia Vidal o a Felipe de gobernador? Yo te lo contesto directamente a María Eugenia Vidal, pero 1000-0. O sea, estamos hablando María Eugenia Vidal al día siguiente se sienta, charla, habla y es como si tuviera una amiga de su casa de toda la vida. Cuando hablábamos de profesionales contra amateurs, el peronismo, como toda liga profesional, es despiadada, ¿no? Y en el día 1 que juran Scioli y Aníbal, empezó la interna por la candidatura presidencial, por la próxima. Eso es así. Y Aníbal va a tener nada menos que la provincia de Buenos Aires. Y Aníbal es, lo ha demostrado, uno de los políticos más despiadados, pero eficaces también, de la Argentina. Entonces, claramente para Scioli es muchísimo más negocio que... Además, Aníbal incluso ahora no se priva de mostrar desdén hacia Scioli. Cuando dice, me trajiste alfajores, viste, todo el tiempo, ¿por qué no fue al festejo? Le preguntan al Chaco. No sé, nos dimos cuenta cuando volvíamos en el avión que no vino Scioli. Esto lo dijo hace una semana, no lo dijo hace 6 meses. Y todavía no ganó ninguno de los dos. Todavía no ganó. ¿Scioli va a ser Scioli o Scioli va a ser kirchnerismo? Yo creo que va a ser Scioli en el sentido de que va a ser un poco y un poco. No me imagino que sea nada distinto a lo que es hoy. Bueno, pero hoy tiene arriba una estructura supra y una presidenta que todo el tiempo le hacía sombra a un Kirchner que lo patearon la cabeza durante 12 años. Y ahí en ese momento va a estar él. Y él puede agarrar y decir, bueno, estoy a la par de ella, la dejo que esté un poquito arriba mío o le meto un zapato abajo como hizo Néstor con Duhalde. Es muy correcto lo que decís y es la otra gran pregunta. Yo tendría, si fuera Scioli, tendría mucho cuidado con Cristina. Porque Cristina ha demostrado que es una política fuera de serie, como política, ¿no? Después, si querés, hablamos del desastre del manejo de la economía y la gestión y esto y lo otro. Pero como política ha demostrado una gran capacidad de reinventarse, se va con índices altos, tiene un manejo del poder increíble para un presidente a esta altura de su mandato. Le tienen un miedo infernal todo, ¿no? Exacto. Y tiene una potencia electoral. Yo creo que el plan de ellos real es el que dijo Carlotto, que Scioli esté 4 años y vuelva a Cristina. Probablemente una opción sea que se presente como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en el 2017. Me parece que si Scioli gana, esa fecha va a ser el deadline. Ahí se va a ver sobre la mesa las cartas. Si le anda muy bien, la va a opacar, y si anda medio mal, la otra lo va a bajar. Si la enfrenta o no, como hizo Kirchner con Duhalde. Y ese es un riesgo muy alto. De hecho, en conversaciones en el peronismo se habla todo el tiempo de esto. Se habla de un plazo de alrededor de 2 años donde supuestamente Scioli va a lograr diluir a la cámpora y al kirchnerismo. Ellos hablan de diluir porque es el estilo de Scioli, no confronta, sino que te va diluyendo. Pero con mucho escepticismo. Porque las negras también juegan. Entonces, si vos del otro lado tenés a Cristina, yo creo que sería muy ingenuo pensar que ella se va a ir alegremente y se va a retirar alegremente a cuidar a los nietos.
Ahora, capacidad política sin estructura económica y sin estructura, digamos, estructura, ¿no? Que vos digas, voy a ir a hablar a Loma de Zamora y te aparecen 150 monos, bondi, gente, choripán, etcétera. Te aparece todo este conjunto de genios de la escenografía y la comunicación que te arman todo el show tridimensional, etcétera. Eso ya no lo tenés. Entonces tenés que agarrar un micrófono, algún gremialista que te tire pancho y coca con alguna gente y pararte en un estrado con un micrófono de mano en vez de tener cuadrafónicos en los oídos y además no tener billetera para garparle o garparle la tuya. Eso me parece que también de alguna manera la va a diluir, que es ese famoso efecto de, ojo que el presidente firma los cheques, ¿no? Como diciendo, cuando ella ya no firme los cheques, ya es más difícil, no tengas toda la estructura. Yo diga, tengo secretaria, tengo esto, tengo ministro, que todos están a la par mía. ¿Eso no la diluye también un poquito? Sí, igual te quiero aclarar que yo estoy a favor del choripán, o sea, Pero el choripán entre amigos, ¿no? Bueno, son amigos, claro. Son compañeros. No, pero hablando en serio. Bueno, ahora ya ni choripán ni coca, en realidad lo que se descubrió las últimas veces es que son 500 mangos, 300 mangos, ya es guita, ¿viste? Antes ni era... Ahora hablando en serio, poder económico tiene, de hecho se han encargado en estos 12 años de construir poder económico. Poder mediático tienen. ¿Cuánto de eso les va a quedar? Es una incógnita. Pero son actores que hoy están constituidos y frente a los que Scioli va a tener que negociar. Entonces hay una fantasía de que se llega a Scioli o Macri y todo eso desaparece, y no es así. Porque lo que está claro es que el próximo gobierno va a ser un gobierno débil, eso no hay dudas. O sea, no va a ser un gobierno como fue el de estos 12 años. Cada uno por distintas cuestiones. ¿No le decían a Néstor que iba a ser débil porque tenía poco voto y poco tiempo lo hizo? O sea, te demuestra que posible es hacerlo. Se puede ser de la Rúa o se puede ser Néstor Kirchner, ¿no? Digamos, eso también depende de vos. Sí, fue un proceso muy particular en un momento muy especial de la Argentina. Yo no lo veo que se puede repetir. Que vuelva otro Néstor Kirchner en el próximo mandato, no. Y respecto a Cristina, todo lo que acabas de decir es lo que ella ya no va a tener, y le sumaría que va a tener que enfrentar problemas judiciales importantes que te distraen. Pero, viendo lo que ella hizo y dónde está, yo sería muy cuidadoso respecto a vaticinar que desaparece. El gran problema de la política siempre fue resolver la sucesión, desde los reyes para acá. Es el problema más delicado. Esto es lo que está pasando en el peronismo en este momento. De hecho, las grandes crisis del peronismo siempre tuvieron que ver con definir un nuevo liderazgo. Así que esta pregunta la vamos a charlar ahora, dentro de 6 meses, o sea, claro. Va a ser una pregunta que va a dar para mucho. ¿Y a quién le sería más fácil desactivar al kirchnerismo? Porque uno dice, bueno, Scioli ya lo analizamos, después te queda Macri o te queda Massa. Entonces, claro, uno enseguida piensa, bueno, estos dos pueden ser más débiles, incluso a mí me hace yo, a lo mejor Macri, cambiemos, puede ser más débil. Pero en el fondo, a lo mejor, puede ser más duro en el hecho de decir, che, flaco, 678 ahora se llama Hablemos con el Mundo. Sorry, mirá, viste, pero ustedes, viste, están más para esto, así que muchachos, gracias, indemnización. Este se llama Hablemos para el Mundo, así que, viste, ahora tenemos que vender, no todo el día choripán y coca. Eso, Macri, por ahí. ¿Viste? ¿No? Y salimos vos y yo, hablemos por el mundo, contamos casos de embajadores exitosos. Viajemos. ¿Quién exporta más carne? ¿Quién exporta? ¿Viste? Y déjense de lugar, no desde acá. Claro, ¿viste? Y se acabaron los programas eso de volver a los 70 y el hijo desaparecido. Vamos a cosas, vamos a los chicos pobres, cómo los sacamos a la villa. Hablamos de otra cosa. Entonces, ya ahí se quedaron sin laburo mucho, o se quedarán los que sean capaces de hacer eso, de hablar del mundo, en vez de hablar todo el día de Niembro, de Macri, o de Massa, o de todos los enemigos. Entonces, cuando caiga uno de esos, tal vez lo va a hacer mucho más dramático, o más fuerte, o más guillotina, que lo puede hacer Scioli, ¿no? Entonces, la pregunta de vuelta es, tal vez alguno de los otros dos candidatos permita generar, a lo mejor, aunque parezca debilidad, un ciclo nuevo, apagando todo lo viejo del kirchnerismo. Sin duda, si gana Macri, no va a haber ningún tipo de transición de la Cámpora en el poder. O sea, desaparece en el día. Esta idea de los voy diluyendo no va a ser así. Claro. En el día 1 no quedó nadie. Eso es así. En todo caso, el problema de Macri no es ese, sino es la gobernabilidad. O
O sea, realmente vos mirás lo que tiene Macri atrás y decís, tiene un intendente del conurbano, tiene 3 senadores nacionales, diputados ellos estiman rondarán los 45, 40. ¿Cómo goberna la Argentina? Ningún gobernador. Vos decís, no, pero está Cornejo, el radical que ganó en Mendoza. Sí, bueno, es radical, no es de Macri, es un aliado. No es lo mismo. Entonces, me parece que el problema de Macri va a ser mucho más profundo y más extenso que la Cámpora o el kirchnerismo. Va a tener que ver con gobernar este país con realmente un andamiaje político institucional muy, muy endeble, muy endeble. O sea, es casi... O sea, que Macri hoy sea competitivo, que Cambiemos hoy sea competitivo, pero sobre todo Macri y el PRO, me parece que es casi un reflejo de la profundidad de la crisis política de la Argentina, donde nos hemos quedado casi sin partidos del 2001 para acá. Porque si no, no tendría ninguna chance. O sea, en un país bien estructurado políticamente, una fuerza política que no tiene ningún gobernador, que casi no tiene senador, que no tiene intendentes, no podés disputar una presidencia. O sea, no entra en la cabeza eso. Ahí viene algo que justamente te iba a preguntar antes, que era el rol de los radicales. ¿Hasta dónde los radicales asumirán que tienen la oportunidad de ser cogobierno? Y la otra es si realmente los radicales son lo que creemos que son o es más una cosa que nos quedó de ese recuerdo de la historia de la época de Alfonsín. Porque si realmente los radicales son lo que uno piensa, con esa inserción territorial, yo comité no he visto más, pero bueno, vamos a suponer que tienen inserción, tienen fiscales, tienen gente, tienen metido en algunas provincias como Mendoza, todavía un radicalismo, o el caso de Tucumán, ¿no? Y algunas otras provincias. Y ellos lo asumen, que son cogobierno, y vuelven a pensar que van a gobernar en vez de estar en oposición, ¿no? Más una Lilita que yo creo que hizo ese switch. Ahí no tenés que hablar nada más que los de PRO, porque vos tenés senadores con mucha experiencia, tenés tipos con mucha relevancia, tipos que han peleado, tipo como Sanz, como Morales, hay un montón de radicales muy fuertes, y ahí ya tenés una masa crítica que va más de 60 o un senador o lo que sea. Yo soy muy escéptico. Porque Macri el switch lo hizo para mí de dejarles el espacio. Ha demostrado por lo menos simbólicamente que se los ha dejado. Lo que no sé si los radicales lo compraron. Vos fijate cómo han actuado los radicales con sus propios gobiernos, no ya con un aliado de centro derecha como es Macri, que es incómodo para muchos radicales, para muchos. Para Sanz no, pero para Morales sí, para Cano también. El día de la elección Cano no se quiso sacar una foto con él. O sea, Macri es un aliado muy... Lustó, desapareció. No se sacó ni una foto con Macri. Es más, dijo que va a votar por Stolbizer. Entonces... Bueno, pero Cobos, que era un tipo importante, Cobos apareció con él dando vueltas, salieron en fotos. Un reportaje a Clarín hace 4 días donde dijo Macri se equivocó, teníamos que haber hecho la interna con Massa, esto, lo otro, y lo dijo todo eso a una semana de la elección presidencial de su supuesto candidato. Entonces, si vos pensás cómo actuaron con su propio gobierno como de la Rúa, donde por momentos parecían estar más cerca de la oposición, que prácticamente pedía que se renuncie de la Rúa que del propio de la Rúa, acordate, Alfonsín y demás. Yo soy muy escéptico respecto a que cuando haya que hacer el ajuste que va a haber que hacer, gane quien gane, y que va a generar pobreza, a ver cuánto se la bancan, cuánto comparten costos. No sé, me parece que uno de los grandes problemas del radicalismo y su decadencia también tiene que ver con eso, ¿no? Ellos muchas veces hacen prevalecer un supuesto ideario radical, intocable, por sobre las razones del ejercicio del poder y de los límites que te marca, digamos, la administración. Y se van cayendo en internas que al final solo entienden ellos y que los alejan de la sociedad. Esto pasó con De la Rúa. ¿Qué prefiere más la gente? O digamos, ¿a qué le tiene menos temor o a qué le tiene más fe? Alguien que venga y le diga que en 100 días puede más o menos poner en caja la cosa, que no sé si la gente lo termina de entender, que no es devaluar. Es salir al mundo, es mostrar confianza, es arreglar, es traer crédito, porque a ver,
se puede vivir con menos plata, pero no con pobreza, si vos la sabés amortiguar, sabés equilibrarla y volvés a pedir guita afuera y empezás a poner la rueda en marcha. Nosotros lo sabemos lo del campo, que si en vez de hacer cada vez menos trigo, cada vez menos carne, cada vez menos de todo, no exportamos ni más ni pera, que la quiere todo el mundo, si vos lo revertís con 3, 4 giladas, todo eso te trae un flujo de no menos de 10.000, 15.000 millones de dólares de exportaciones, que ya te generan maquinaria, más ingresos de capitales en un montón de proyectos, y lo mismo en una minería bien hecha y en un turismo con un tipo de cambio lógico. O sea, la Argentina es como una chica espectacular, que dejaste que le crezca la barba, tiene la mecha por acá y la largaste al desierto, ahora la traes, la pones un lindo peluquero, la cambiás bien y es un minón. Me parece que eso, si lo sabés manejar bien, podés evitar la pobreza o ese golpe amortiguando lo que menos tienen. Ahora, ¿la gente comprende que eso hay que hacerlo de repente bien ordenado de un saque o prefiere ese gradualismo de ir viendo de a poquito, toco 3, 4 cosas y voy esperando? Yo creo, no sé qué comprende la gente, pero creo que esa discusión la va a saldar la realidad. Me parece que cada vez hay menos margen para el gradualismo. O sea, cuando vos mirás las reservas y el déficit y la brecha cambiaria, te das cuenta que esta idea que vende el Scioli del gradualismo suena lindo, pero no va a tener margen. O sea, si recibe, no sé, 11.000 millones de dólares de reserva real en el mejor de los casos, mucho margen para el gradualismo no vas a tener. Si tenés un déficit como tenés totalmente disparado, lo estamos viendo hoy, ¿no? Lo que cada vez le cuesta más al gobierno sostener esta estabilidad ficticia, ¿no? De la paridad cambiaria y demás. Así que me parece que eso es un tema de campaña, no es un tema real. Y la pobreza la vas a tener, porque ellos van a tener el déficit, lo van a tener que enfrentar. Todo bien, arreglar con los holdout, que vuelva la plata, que pero eso lleva tiempo, no lo vas a resolver en 10 días. Y entonces van a tener que tomar una serie de medidas complicadas, ¿no? Seguramente eliminar subsidios. Y te lo van disfrazando, no, bueno, pero solo a los afectados. Detectamos que hay un montón de gente que puede pagar la tarifa plena y cada vez es más. Sí, pero con eso nos juntás 200.000 millones de pesos, que es lo que te falta en el agujero fiscal. Sí, por eso. La verdad que dejan una economía muy, muy maltrecha y el inicio, digamos, lo que ahora le llaman la transición inmediata, va a ser muy áspero. Va a requerir mucho acuerdo político y mucho músculo político. Pero me parece que de esta idea de que esto se sale en una transición que casi ni vamos a sentir, no es real eso. No es una idea que se pueda concretar. Te tiro la última, y ahora no como hombre de la política online, sino como vos, Ignacio Fidanza. ¿Cuál es tu feeling de lo que puede llegar a ocurrir? ¿Qué es lo que vos imaginás? En tu fuero personal, hoy, ya llegando a fin de septiembre, sientan a la bola mágica, ¿vos pensás que vamos a ir a un balotaje, en un balotaje que puede pasar? ¿Qué te imaginás vos para el 11 de diciembre? ¿No te imaginás ningún escenario? Eso no te lo puedo contestar porque hoy hay un escenario de incertidumbre por donde lo mires, los números que mires, la posición de política, como lo analices, esto para mí está abierto. Sí me imagino lo que te acabo de decir, me imagino un inicio de gobierno complicado y unos primeros años de poder atomizado. Va a ser hasta un cambio cultural. Nosotros nos hemos acostumbrado ya al kirchnerismo, son 12 años, un poder omnipresente, verticalista, aparentemente invulnerable, o sea, te pueden encontrar cualquier cosa, que siguen siendo funcionarios y no pasa nada. Me parece que eso desaparece, ¿no? Y eso va a ser un shock para muchos de nosotros. Por algún lado agradable, de decir, bueno, respiramos, ¿viste? Pero por otro lado, puede haber si no lo manejan bien, puede haber una sensación de caos. O de una gobernabilidad débil. Sí, claro, la pérdida de los poderes fuertes, ¿viste? Molestan. Pero el vacío de poder a veces hasta molesta más. Lo lógico de una sociedad democrática, civilizada, moderna, es encontrar un equilibrio, ¿no es cierto?
Ahora, si vos tal vez tenés, pregunto yo, ¿no? Vos tenés ministros fuertes, tenés una buena relación civilizada de negociación y de trabajo con los gremios, con los empresarios, las fuerzas vivas, con las provincias. Lo primero yo me imagino siendo presidente, ministro del Interior, tu jefe de gabinete es, muchacho, hay que estar con el traste arriba del avión, irte a Córdoba, irte a Santa Fe, trabajar junto con ellos, escuchar sus ideas, hacerlos participar, hacerte la Liga de Gobernadores. Lo mismo que yo me imaginaba si fuera ministro de Agricultura. Yo pues, una política ganadera, por más que tenga 3, 4 funcionarios, llamaría a los 6, 7 tipos que han pasado por acá que saben de ganadería y trataría de hablar con ellos, más el tipo de aves para que me diga si me sostiene la carne, si yo exporto carne vacuna. Me parece que eso, si vos lo haces rápido, puede llevarnos también a la sensación de que no está el poder en una sola persona, en una autocracia, pero que sí hay un poder entramado que no te genera conflictos y que los diarios terminan siendo aburridos porque la sociedad más o menos se mantiene, ¿no? Sí, sería demasiado civilizado eso. Sí, yo soy muy escéptico. Creo que eso es lo que piensa el macrismo cuando vos le decís cómo vas a gobernar sin intendentes, sin gobernadores, con 3 senadores o 4 o 5 los que... y no lo resolvemos con el diálogo racional. Hay actores que son irracionales, pero además hay conflictos de interés reales. Y yo no creo que sea la política se resuelva desde las buenas intenciones, se resuelve desde las relaciones de poder. Y a mí me parece que el próximo gobierno, como va a tener menos poder que el actual, si no logra construirlo, esos factores que hoy parecen como tan dispuestos al diálogo, si lo ven débil, van a querer más de lo que tienen. Ahora, ninguno de los 3 son débiles, ¿no? Porque me queda otro factor que es, Scioli, ¿qué gobernador tiene? Porque la mayor parte va porque le dice Cristina. A ver, un poquito Urtubey. Scioli lo que tiene diferente a los otros 2, que para mí es mucho, es el peronismo. El peronismo históricamente ha sido muy reacio a entregar el poder. En eso son diferentes a los radicales. Y en definitiva es probable que lo sostengan. Le van a pedir, como hicieron con Duhalde. ¿Vos te acordás cuando Duhalde estaba que no sabía si cerrar con el fondo o hacer Cuba, más o menos? ¿Te acordás que tenía, creo que era Carboneto, que le proponía vivir con lo nuestro y no sé qué disparate? Sí, Daniel Carboneto al principio. Y Labaña, digamos. Sí, hasta que apareció Labaña. Sí, o otro a la derecha de Labaña. Y ahí andaba Duhalde perdido y daba vuelta. ¿Te acordás que esto era un incendio, todo, default, todo el Me he olvidado, sí, de Carboneto. Sí. En ese momento, vacío de poder, Duhalde ni siquiera lo habían votado, o sea, podía caer en cualquier momento. Me acuerdo que se juntaron los gobernadores y sacaron los famosos 10, 15 puntos, no me acuerdo, le hicieron una hoja de ruta, le dijeron esto es lo que hay que hacer. Y lo sostuvieron. Y él aceptó. Yo creo que si en el futuro vamos a algún tipo de crisis de gobernabilidad, si fuera Scioli el presidente, no digo que va a pasar lo mismo, pero ese es un changüí que tiene, que es la estructura peronista, ¿no? Que es reacia a entregar el poder. En los otros casos, no sé, habrá que ver. Ignacio, espectacular, ¿eh? Bueno, gracias. Dio un notón con todo, la verdad es que nos abre la cabeza, nos permite a todos pensar un poquito del momento que está acá, ¿no? Lo dijimos desde un principio con Ignacio, por supuesto que hay un montón de cisnes negros que van a ocurrir en el camino, pero esto es hoy lo que se ve más o menos en la estructura política. La política online lo tiene claro, porque justamente hace lo que decía Ignacio, tratar de sondear en cada uno de estos casos entendiendo un poco la verdad de lo que ocurre. Gracias, muchísimas gracias, viejo. Muy amable por estar con nosotros. Y con usted, como siempre, nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.